hermanas, ya saben que ahí le ponen aceptar en su pantalla para continuar, ¿verdad? Muy bien. Hermana Angélica, antes de que empiece el estudio, yo le quiero hacer una pregunta. Eh, eh, ¿De qué manera el Señor la ha preparado a usted para su ministerio a lo largo de, pues de su vida? ¿Cómo ha sido que Dios la ha preparado a usted para el ministerio al servicio del Señor? Buenas tardes, hermanas. Pues solamente Él sabe. Él dice, te enseñaré y te haré entender el camino por el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Y así lo ha hecho. Aquí está con nosotros Paulina Jauregui. Ella y yo fuimos bautizadas el mismo día, aparte de otros jovencitos, en un final de una escuela bíblica de vacaciones. Éramos bien pequeñas todavía, pero a partir de allí el Señor comenzó a prepararnos en esto. Había la idea de que en el momento, y debe privar esa idea de que en el momento en que uno es miembro de la iglesia, uno debe trabajar con la iglesia, porque adquirimos un compromiso. Entonces, pues a mí me tocó iniciar con los niños del departamento de cunas, con la hermana Conchita de Pacot, Concha Mara Concepción Rivera de Pacot, y ella era la esposa de nuestro pastor en aquel tiempo, y con ella comenzamos a trabajar desde el departamento de cunas. Después en la escuela dominical con las niñas de 9 a 12 años, después con las jovencitas de 15 a 17 y finalmente con las hermanas, con el grupo de las hermanas mayores, ¿verdad? Que se llamaba en aquel tiempo Hijas de Jerusalén, que incluía a todas las hermanas desde el momento en que se casaban hasta que el Señor nos promovía al cielo, ¿verdad? Así que tenía hermanas de todas edades. El Señor ha hecho esto. Y en la escuela bíblica de vacaciones, asistí a la primera escuela bíblica de vacaciones en 1900, les voy a decir para que saquen cuentas, en 1956 fue la primera escuela bíblica de vacaciones a la que asistí. Y la última escuela bíblica de vacaciones a la que asistí fue en el 2019, porque en 2020 no hubo una escuela presencial por causa de la pandemia. Entonces, en las escuelas bíblicas, desde primero como alumna, luego como ayudante, como maestra, como secretaria, como directora, como consejera, como encargada de clases de adultos, en fin, lo que ha hecho falta, hermanas. El trabajo en la viña del Señor hay para todos. Y Él se encarga. Entonces Él va poniendo las oportunidades. Creo yo que esa es la preparación mejor que Él nos da. Y después, lo que nosotros hacemos en el templo, en la enseñanza, lo pude llevar a la Facultad de Ciencias Químicas y creo que por aquí está también mi hermana Alba López, que ella fue mi compañera de trabajo por 28 años en la Facultad de Ciencias Químicas y fuimos compañeras entrenando maestros de la misma universidad. Ella también está aquí. Trabajábamos juntas, como se dice, al limón, ¿verdad? Las dos impartíamos la misma materia a los maestros y nos turnábamos en ratitos la voz para hablar. Así que el Señor ha utilizado a mucha gente de muchas maneras. Y pues aquí estamos tratando todavía de mejorar el servicio al Señor. Y no sé qué otra pregunta tengan por ahí, pero No, creo hermana. que es Muchas suficiente, gracias. ¿verdad? Sí, sí, Es hermana, muchas suficiente. gracias. Solamente pues para que darnos una idea, hermana, de Sí, conocerla y saber un poquito más de usted como maestra. sí, Gracias. hermanas. Y en la femenil, obviamente en la femenil, porque la femenil es un campo de entrenamiento muy fuerte, muy fuerte. Es una columna de la iglesia, la Unión Femenil, siempre lo ha sido. Bueno, hermanas, pues entonces para iniciar nuestras consideraciones en esta tarde sobre la
la inteligencia espiritual. Voy a pedirles que me acompañen a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta tarde. Gracias, Padre amado, porque nos permites ocuparnos de las cosas tuyas. Gracias, bendito Padre, por la presencia de cada una de mis hermanas, pero sobre todas las cosas, gracias por tu presencia. Te rogamos que campees entre nosotros, que abras nuestras mentes y nuestros corazones para poder recibir la palabra tuya, Señor, como tú quieres. En el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te rogamos estas cosas. Amén. Si tienen por ahí sus Biblias, hermanas, por favor vean la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, los versos del 9 al 11. Colosenses 1, los versos del 9 al 11. Les voy a dar lectura, hermanas. La palabra del Señor dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En estos versículos, y el 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En este pasaje tan breve, nosotros encontramos un concepto muy importante, que es la inteligencia espiritual. Quiero decirles a mis hermanas, aquí en la femenil, que este tema lo tocamos con la Comisión de Educación Cristiana, en un contexto diferente al que tenemos aquí. En la Comisión de Educación Cristiana hemos estado viendo desde los roles que juega nuestro Señor Jesucristo como maestro, como autoridad, como facilitador, como ideal social, como modelo. Él es un maestro, es el maestro por antonomasia, y de él tenemos que aprender todos los roles que tenemos que jugar en la enseñanza de nuestros alumnos. Y también en esas reuniones de educación cristiana habíamos hablado ya de la madurez espiritual, y luego hablamos un poquito de este concepto que resulta novedoso para nuestro tiempo, aunque no es nuevo. Lo escribió Pablo hace como 2000 años, un poquito más de 2000 años, ¿verdad? Escribió el apóstol Pablo acerca de esto. Y nosotros andamos acá afuera en el mundo, en nuestras escuelas, descubriendo el hilo negro, con la inteligencia emocional apenas, cuando el Señor nos lleva a un nivel más alto, a la inteligencia espiritual. Entonces, es importante que vayamos contextualizando para que el próximo lunes posiblemente hagamos algunos ejercicios. Pero ahorita sí me gustaría que contextualicemos esto, para que si hay alguna duda, ustedes me pregunten y yo trataré de contestar. Y si no, pues aquí están Paulina y Alba, que me van a coachar de bien cerquita. y me voy a apoyar en ellas. Entonces, hermanas, el Señor nos ha dado a nosotros un espíritu. Tenemos un alma, ¿verdad? Somos espíritus, somos seres espirituales. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y el Señor ha prometido guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Él nos guarda de una manera íntegra, pero también nos forma de una manera integral. Cuando habla de Jesús, dice que Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, para con Dios y para con los hombres, ¿sí? Y nosotros también leemos en la palabra del Señor que el principio de la sabiduría va a generar en nosotros una reverencia enorme por nuestro Dios. La Biblia le llama temor de Jehová. Es la reverencia el grado más alto de reverencia que se pueda sentir por alguien. Ese es el temor de Jehová. Y ese lo sentimos precisamente por él. La palabra sabiduría la palabra saber se parece mucho a sabor,
Nada más que el sabor nosotros lo percibimos con nuestra lengua y el saber lo percibimos con nuestra mente, ¿sí? Pero captamos, vemos las cosas que están en el entorno, nos damos cuenta de ellas y entonces nosotros somos capaces de reconocerlas. Ahora por eso decimos, ya la sé, ya la conozco y la puedo reconocer, ¿verdad? Cuando un niño nace, no tiene idea de nada, pero el niño tiene un cuerpo con el que él comienza a experimentar, a tocar, a probar, a, a oler, a ver todo. Al niño todo le admira. Él está entrenando su cuerpo y está llenando su cuerpo de saberes. Está dándose cuenta de las cosas que le rodean y después las va a aprender a reconocer. Posteriormente, nosotros enviamos al niño a la escuela, pero también en el templo y en la casa lo enseñamos. Entonces ahí tenemos 3 ámbitos para enseñarlo: la casa, la escuela y la vida en general, el templo y todo lo que le rodea. Y tenemos allí diferentes formas de enseñanza que nosotros también ya habíamos visto. Una enseñanza intencionada, una enseñanza graduada, una enseñanza jerárquica. Y ese tipo de enseñanza, hermanas, nosotros lo manejamos muy bien en nuestra unión femenil, pero en nuestra unión femenil, ese tipo de enseñanza se va a disparar hasta llevar a nuestros niños y a nuestros jóvenes a la enseñanza de las cosas espirituales. En principio, nosotros desarrollamos una inteligencia que podríamos considerar como física. Hay quienes somos muy hábiles o son muy hábiles con sus manos, otros son muy hábiles para hacer deporte, otros son muy hábiles para muchas cosas, ¿verdad? Para hacer trabajos muy elaborados, etcétera. Y para hacer movimientos y artistas, ¿verdad? También tenemos. Pero esa es una inteligencia que se puede desarrollar, como todas, se puede desarrollar desarrollando el cuerpo y nada más. No nos metemos para nada ni en la forma de pensar ni en la forma de sentir de las personas. Y tenemos personas, por ejemplo, en México tenemos campeones, ¿verdad? Campeones de box, ¿verdad? Tenemos muy buenos futbolistas, por ejemplo, que en cuanto a su desarrollo intelectual, no tienen mucho desarrollo intelectual. Vaya, no han tenido la oportunidad de formarse mucho en escuela. Se han formado en el campo de la vida, se han formado allí y son muy buenos, ¿verdad? Y han logrado desarrollarse muy bien. También tenemos investigadores y científicos que han desarrollado mucho su mente. Y entonces, por eso les decía que afuera están descubriendo el hilo negro porque dicen, hay mucha inteligencia en cuanto al intelecto, pero nuestros estudiantes, nuestros científicos no saben relacionarse unos con otros. Entonces es necesario proveer para ellos el desarrollo de la inteligencia emocional. Fíjense que la inteligencia, hermanas, es una habilidad que se desarrolla. No podemos decir, yo no soy inteligente. Bueno, si no eres inteligente, desarróllate. Yo puedo decir, yo no soy chef. Pero puedo aprender. Si yo quisiera, yo desarrollo mis habilidades para cocinar y me voy a convertir en una chef. Yo no soy pianista. Pero puedo desarrollar, ¿verdad? Aún a mi edad puedo desarrollar. Entonces, hermanas, la inteligencia es algo que se desarrolla. La inteligencia, nosotros aquí en nuestro contexto, con nuestros hermanos de educación cristiana y con ustedes, yo quisiera que la entendiéramos como la habilidad de solucionar problemas. Entendiendo un problema como un estímulo que nos lanza hacia adelante. Pro quiere decir hacia adelante y valo quiere decir, pro quiere decir a favor, ¿sí? O hacia, y valo quiere decir adelante. Entonces, lanzados hacia adelante, hermanas, el problema nos mueve.
Los problemas nos ayudan para salir de nuestra zona de confort y crecer, porque nos llevan a un límite y nos hacen vencer ese límite y así crecemos. Entonces, las dificultades que nosotros podemos considerar así como dificultades en la vida, nos van a hacer en realidad, nos van a hacer el favor de ayudarnos a crecer, ¿sí? Y nosotros eso lo concebimos muy bien y lo concebimos muy bien en nuestra unión femenil. En la inteligencia emocional, hermanas, se nos habla de la manera en que nosotros nos relacionamos con el ambiente y a veces somos pasivas y pues nos adaptamos al ambiente. Como está, yo me adapto, yo no digo nada, calladita me veo más bonita y en fin, todos llevamos la fiesta en paz. Pero a veces no puedo soportar ese ambiente y entonces es necesario que yo me vaya a otro lado, ¿verdad? Nosotros decimos en nuestros refranes, ahí está su arpa, ya no toco, yo ya me voy de aquí porque aquí no me hallo, este no es mi lugar, puedo cambiar de lugar. O también puedo modificar el ambiente. Pero, ¿qué hacer cuando yo voy a modificar el ambiente? A veces lo puedo hacer de manera agresiva y a veces lo puedo hacer de manera suave, de manera sensible. Entonces, en la Biblia a eso se le llama prudencia. El Señor nos hace prudentes. Afuera le dicen asertividad. Eso es la inteligencia emocional. ¿Cómo me voy a relacionar con el entorno? Pero la inteligencia espiritual va mucho más allá, porque la inteligencia espiritual implica que yo haya nacido de nuevo. El Señor nos dice en su palabra que las cosas espirituales se disciernen con el espíritu. ¿Mm? Las cosas espirituales, el hombre natural no puede discernir, no puede entender las cosas espirituales porque se han de discernir con el espíritu. ¿Mm? Entonces, esta inteligencia espiritual también se desarrolla. Cuando nosotros hemos conocido al Señor, cuando hemos nacido de nuevo, bueno, el Señor nos da dones, pero a lo largo de nuestra vida en la iglesia, esos dones los vamos desarrollando. Yo nunca pensé que el Señor me fuera a dar el don de enseñar, porque yo quería hacer cualquier cosa, menos dar clases. ¿Mm? Cuando estaba estudiando aún en la facultad, nos decían, ¿y qué vas a hacer cuando termines tu carrera? Lo que sea, menos dar clases, menos dar clases. Y antes de entrar a la universidad, ya saben que siempre los tíos, en mi caso los tíos, porque mis abuelos ya no vivían, pero los abuelos, siempre estamos preguntando, ¿y qué quieres estudiar, hijito? ¿Y qué quieres estudiar, hijita? Y yo decía, lo que sea menos química. Y el Señor dispuso que yo estudiara química y trabajara como docente de la química. Entonces yo dije, no quiero dar clases, no quiero saber química, y el Señor dijo, vas a vivir toda tu vida como maestra de química. Y lo disfruté. Pero en el templo me enseñó a enseñar. Y me enseñó a enseñar de tal manera que yo lo aprendí en la femenil, hermanas. Fíjense que en la femenil tenemos un sistema de departamentos. Los rayitos de sol, y luego las auxiliares de niñas y los embajadores del rey, y luego la auxiliar de señoritas y luego la femenil. Y yo vi por ahí el texto de la femenil que dice que somos colaboradoras de Dios, pero el de los rayitos de sol dice, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ese lo aprenden los niños más chiquititos. Luego los más grandecitos, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Son todavía rayitos de sol. Y luego los rayitos de sol más grandecitos, ya los de 5 años, aprenden, así alumbre vuestra luz. Fíjense, el niño primero aprende lo que dijo Jesús. Está chiquito, él aprende lo que le enseñemos. Y luego aprende que Jesús dijo que él es la luz del mundo. Y luego aprende que Jesús le dio una orden, así alumbre tu luz. Desde pequeñito él sabe qué debe aprender, ¿sí?
y de quién lo debe aprender y para qué lo debe aprender. Hermanos, eso no lo vemos en las escuelas de afuera. Esa visión no se tiene. Nosotros tenemos esa visión. ¿De quién voy a aprender? ¿Qué voy a aprender? ¿Para qué voy a aprender? ¿Se dan cuenta que desde pequeñitos nuestros niños aprenden que la vida tiene un significado, que la vida tiene un sentido, que la vida tiene un propósito, que no estamos aquí por accidente? Estamos aquí con un propósito y nosotros ya lo sabemos. Ahí lo encuentran en el capítulo 1 de Efesios, si no me equivoco. Si me equivoco, no está ahí, pero creo que ahí está, en donde dice que el Señor, tanto Dios como Cristo, como el Espíritu Santo, dice que Dios nos redimió, Dios nos salvó, perdón, Cristo nos redimió y el Espíritu nos santifica todo para alabanza de su gloria, hermanos. Todo para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, fíjense nuestros rayitos chiquititos de 2, de 3, de 4 años y de 5 años. Nuestros pequeñitos aprenden. Tienes que aprender, tienes que imitar a Jesús. Tu modelo es Jesús, porque Él es la luz. Y tú vas a reflejar a Jesús. Tú vas a ser la luz del mundo. Y tu luz debe alumbrar como alumbra la luz de Cristo. Fíjense. Cuando ya salen de los rayitos de sol, bueno, no es cierto que es hasta los 5, es hasta los 8 años. Me equivoqué, hermana. Es de hasta los 8 años, ¿verdad? Los de cuna, los parvulitos y los principiantes. Luego, de 9 a 12 años tenemos a las niñas. Me voy a enfocar en las niñas porque somos la femenil. Las niñas aprenden, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Levántate y resplandece. Ya sabes, Cristo es la luz, tú eres la luz, debes alumbrar, pues levántate, resplandece. Ándale. Y empezamos a trabajar. ¿Verdad? A esa edad nuestras niñas aprenden y nuestros embajadores también aprenden a trabajar en la obra del Señor, amando a su familia, respetando a su familia, a sus maestros, etcétera, y dando ejemplo de buen comportamiento en el entorno donde se encuentran. Somos elementos de cambio, hermanas. Somos la sal de la tierra. Tenemos que enseñar al mundo a portarse bien. Luego, las niñas siguen creciendo, ahora van al auxiliar de señoritas y en la auxiliar de señoritas le dicen, porque ya cuestionan, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué yo tengo que trabajar de gratis? No, de gratis no, porque el Señor es tan maravilloso que si un vaso de agua damos en nombre de discípulo, no queda sin recompensa. Y él dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Te parece bien la recompensa? Claro que nos parece mucho más de lo que nosotros podríamos esperar. Entonces, ya va ahí nuestra señorita. Y una vez que termina y llega a la edad de pertenecer a la femenil, o bien se casa y pasa a pertenecer ya al grupo de la femenil, sabe que es colaboradora de Dios. Sabemos que somos colaboradoras de Dios. Pero en todo este trayecto, hermanas, en todo este trayecto, se ha dado un hecho en la mayoría, si no es que en todas las personas. Nosotros queremos que se den todos, el Señor quiere que se den todos. Se ha producido el nuevo nacimiento. En ese trayecto se ha producido un encuentro personal de cada una de nosotras con el Señor. Las que estamos aquí hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Les decía que este trabajo es para educación cristiana, para nuestros hermanos que están trabajando con educación cristiana y pues ellos han tenido ya también un encuentro con el Señor. De otra manera no se concibe que estuvieran trabajando en este ministerio, pero ya le conocemos. Sabemos que hay muchas personas que no le conocen y entre los ideales que nosotros promovemos está el ideal de cumplir con la gran comisión, cumplir lo que demanda de nosotros la gran comisión y llevar el mensaje del evangelio afuera a los que no conocen al Señor. Una vez que el Señor, porque Él nos ha elegido,
Y ha elegido a mucha gente que aún no tiene un encuentro con Él. Por eso tenemos que ir, porque hay muchos que son elegidos y aún no lo saben. Necesitan tener un encuentro con el Señor y poder tomar una decisión. Fíjense, esa es la tarea principal de la inteligencia. La inteligencia nos sirve para tomar decisiones. Para eso sirve la inteligencia, para tomar las mejores decisiones. ¿Cuáles son las mejores? Las que me satisfagan más. A cada una de nosotras en diferentes entornos, la decisión irá siendo diferente, ¿verdad? Y en lo que cada una está enfrentando. Entonces, nosotros cumplimos con la gran comisión, hablamos del Señor y en ese momento el Señor da su espíritu a quien lo recibe, ¿verdad? El espíritu del Señor viene sobre nosotros y dice que nos sella. Hermanas, ese sello muchas veces lo hemos explicado como el sello del ganado, por ejemplo, o el sello de una propiedad, ¿sí? Para legalizar un documento ponemos un sello y ese sello le confiere valor a aquel documento, ¿verdad? Ese sello le confiere protección a un animal porque dicen, pues es del ganadero fulanito de tal, él lo cuida, él lo atiende, él lo alimenta, etcétera. Entonces, tener un sello implica estar bajo autoridad, pero eso implica también estar bajo protección. Entonces, nosotros, al ser sellados por el Espíritu, el Señor nos da, con el regalo del Espíritu, nos da a comer el fruto del Espíritu. En el fruto está la semilla. Y esa semilla es la palabra del Señor que queda sembrada en nosotros para que llevemos más fruto. ¿Se fijan? ¿Se han fijado que dice el Señor en su palabra que la palabra del Señor da semilla al que siembra y pan al que come? La misma palabra es semilla y fruto. El mismo espíritu es sello y fruto. Y cuando hablo de sello, hablo de nuestro comportamiento, hermano. Nosotros sabemos que una persona se comporta como se comporta su familia, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros pequeños decimos, ay, mira, se parece a su abuelito, mira, se parece a su tío fulanito de tal, mira, tiene todo el sello o toda la pinta, decimos nosotros, de la familia. No, este pertenece a tal familia, de tal palo, tal astilla, tiene el sello de la familia. ¿Verdad? Nosotros como miembros de una congregación también tenemos el sello de nuestra congregación. Adoptamos un estilo de vida, un estilo para relacionarnos entre nosotros y con el Señor. Entonces ese espíritu a nosotros nos sella y nos podemos reconocer en cualquier parte del mundo. Nos podemos reconocer. Pero ese sello del espíritu y ese fruto del espíritu son los criterios que nos van a permitir a nosotros medir de alguna manera, dimensionar de alguna manera en qué nivel está nuestra inteligencia espiritual. Recordemos que la inteligencia es la capacidad para tomar decisiones que nos llevan a la obtención de objetivos, ¿verdad? O que nos llevan a resolver problemas. Pero es la capacidad de tomar decisiones. Y estas decisiones, pues ahora las vamos a tomar con una visión espiritual. Nosotros, como personas que hemos nacido de nuevo, podemos desarrollar nuestra inteligencia física o intelectual, podemos desarrollar nuestro cerebro. También podemos desarrollar nuestras emociones, podemos desarrollar nuestra manera de relacionarnos, pero también podemos desarrollar nuestra manera de relacionarnos con Dios y con su creación, ¿sí? Ya no con la creación como algo que lo produjo la naturaleza, sino con la creación como obra de Dios, con nuestros semejantes como hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, ¿sí? Como nuestros hermanos, ¿sí? O como una responsabilidad nuestra cuando nosotros tenemos que ir a hablarles del Señor, pero nos estamos relacionando con ellos desde otro punto de vista. Ya no los estamos viendo
como los ve el mundo natural. Los estamos viendo como almas preciosas por las cuales el Señor murió para rescatarlas, al igual que nos rescató a nosotros. Entonces, estas palabritas que están aquí, hermanas, que dice en toda inteligencia espiritual, déjenme leer de nuevo el pasaje. Dice aquí, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense que ahí menciona 3 cosas. Menciona la sabiduría, que es lo que aprendemos a través de nuestros sentidos, lo que aprendemos por experiencia propia. Hermanas, porque a veces aprendemos leyendo lo que otra persona experimentó, ¿verdad? Yo lo puedo aprender también, pero hay veces, muchas veces, yo aprendo de mi experiencia directa. A veces, decimos que hasta lo bueno sirve, y no me equivoqué, hasta lo bueno sirve. Pero donde nos equivocamos nosotros o donde sentimos que encontramos problemas, ahí aprendemos más. Allí aprendemos más, porque esos problemas, esas situaciones son reto para nosotros y nos hacen crecer. Y cuando todo marcha muy bien, pues estoy en mi zona de confort. Estoy muy contenta, pero no crezco, no necesito crecer. Todo lo tengo, digamos que bajo control. Entonces, fíjense, la sabiduría la adquiero a través de mis sentidos, pero el conocimiento lo adquiero a través de mi mente, ¿sí? Cuando alguien me explica algo, yo lo conozco, es decir, lo sé junto con la persona que me lo explicó, lo conozco. Allí puede caber perfectamente la ciencia, hermanos. Allí cae la ciencia. Primero conozco a través de mi experiencia directa, sistematizo esos conocimientos, los ordeno, los clasifico, etcétera, y con eso construyo una ciencia. Esto está todavía en el hombre natural. Eso todavía es, cualquier humano puede hacer eso. Pero cuando nacemos de nuevo, Dios nos lleva más allá y nos lleva a la inteligencia espiritual. Nos lleva a la inteligencia espiritual. Y esta inteligencia espiritual me va a ayudar a abordar los problemas desde un aspecto espiritual. Hasta aquí, hermanas. Yo quiero que me digan si hay alguna pregunta, porque me puedo extender mucho y creo que ya son las 5. Si hay alguna pregunta, hermanas, o algún comentario, algo que quieran decir. Pueden abrir su micrófono y decir. Hermana, la exposición que usted dio acerca de los departamentos de la femenil es muy interesante, porque vemos la secuencia, ¿verdad? De los que los niños aprenden la secuencia. La luz, los rayitos, la luz, también las niñas, ya llegó, levántate, a hacer algo. Y luego las señoritas, ¿verdad? También. Es algo muy interesante, lo cual a veces no lo habíamos pensado. Yo lo digo por mí misma, lo enseñamos y se lo repetimos, pero las hermanas que prepararon todos estos pasos y estuvieron bajo la dirección del Espíritu Santo y Él les iluminó, ¿verdad? Esa guía, esa línea que debían de seguir. Y que oramos al Señor para que nuestras consejeras vean esa dirección que tiene los departamentos de las sociedades de la Unión Femenil Misionera. Es muy interesante, muy interesante. Sí, hermanas, porque, hermanas, necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos saber quiénes somos, porque luego los hermanos son medios crueles. Les voy a decir lo que nos decían a nosotras. Nos decía un hermano, es que ustedes ya están en vías de extinción. Y le decía yo, ¿por qué? Dice, pues porque, pues mira,
¿quiénes vienen a la femenil? Le digo, bueno, nosotros venimos a la femenil porque ya estamos jubiladas, pero este es un espacio que lo van a ocupar nuestras hermanas que ahorita son jóvenes. Cuando ellas terminen su ciclo de trabajo, ellas nos van a relevar en la femenil. La femenil va a permanecer. Y la femenil, hermanas, la iglesia crece en número, ¿verdad? Porque la gente cree. Pero ¿de dónde se nutre la iglesia? ¿De dónde vienen los nuevos miembros de la iglesia? O vienen de nuestras familias o vienen del mundo. De hecho, vienen de los dos lados. Entonces, los que vienen de nuestra familia, los prepara la femenil. ¿Ya? Nosotros preparamos a los niños, preparamos la tierra para que cuando caiga ahí la semilla tenga dónde germinar. Preparamos la tierra y le ponemos agüita, ¿verdad? ¿Para qué? Para que germine allí. Y nuestros niños luego llegan a ser, a mí me llena de gozo, hermanas, ver a cuántos que vi de rayitos de sol y ahora sirviendo al Señor. ¿Mm? Sirviendo al Señor. Como pastores algunos, hermanas. Otros como maestros, otros como diáconos, otros como misioneros. Y los vimos chiquitos en los departamentos, hermanas. Eso no tiene precio. Si nosotros descuidamos eso, ese número de miembros que podrían venir a enriquecer a la iglesia, no va a estar. No va a estar. Ahora también vamos al mundo, ¿verdad? Porque también en los ideales, dice el pacto de las niñas, sabiendo que las personas que están en mi derredor andan en tinieblas y deseando, ¿verdad? ¿Cómo dice? Sabiendo que las gentes que están en mi derredor andan en tinieblas y deseando dar especial atención a los mandatos del Señor Jesús, prometo fidelidad a Él, a su iglesia y a sus actividades. Y luego dice, me esforzaré con la ayuda de Dios para permanecer en Él por medio de la oración. Crecer en sabiduría por medio del Espíritu. ¿Verdad? Practicar la mayordomía de mi tiempo, de mi dinero y de mis talentos. Adornar mi vida con buenas obras, es decir, servir. Y cumplir todo lo que de mí demande la gran comisión. La gran comisión. ¿Se fijan, hermanas? Entonces allí estamos enseñando a los niños, pero nosotras estamos modelando esa vida. Nosotras estamos atendiendo círculos femeniles y nuestros niños van. Nosotras acompañamos a los hermanos a las misiones y nuestros niños van y ven. Nosotras estamos en los servicios de oración y nuestros niños, aunque se duerman, pero se dan cuenta de que estábamos en el servicio de oración. ¿Sí? Nuestros niños ven que visitamos a la vecina y le llevamos a lo mejor un taquito, un cariñito, preguntamos cómo está, le ayudamos en algo. Y ellos ven. Entonces ellos aprenden. Porque nosotras, hermanas, somos colaboradoras de Dios. Somos sus manos del Señor, sus pies del Señor, su boca del Señor. Somos su cuerpo, somos la iglesia. ¿Se fijan? Entonces los niños ven eso y ellos lo van aprendiendo. Y en su momento, cuando el Señor los invita, cuando el Señor los llama, ¿verdad? Porque a los que antes conoció, a estos también llamó. ¿Sí? Cuando el Señor los llama, ellos están en muy buenas condiciones para responder, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Sí? Y de allí se nutre la iglesia. También el Señor alcanza personas que están afuera, también vamos. Y nuestros niños también van a ir en su momento. Pero esta parte para enriquecer la membresía de la iglesia es de la femenil, hermanas. Hermana. Es de la femenil. Sí, hermana. Hermana, dígame. Una
yo tengo una inquietud en mi corazón acerca de los embajadores del rey, porque ellos son los futuros diáconos, los futuros laicos, los predicadores, los pastores, los misioneros. ¿Sí? Y si una iglesia descuida ese departamento, ¿dónde van a estar? ¿Dónde está el futuro de la No, bueno, iglesia? ellos Es también muy están, mi bien. hermana. Lo- Ellos Las también están. niñas, Yo no los mencioné. sí, yo digo, pero hay veces que los embajadores, ya la femenil ya no los maneja, los manejan los varones. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Hermana, los varones van a tener que aprender de las varonas. Ellos van a tener que aprender de nosotras, hermana. ¿Por qué? Porque ellos están tomando a los embajadores porque son varones. Pero para nosotras, los embajadores son parte de esta formación de los rayitos, porque pasan a embajadores y ellos dicen, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, reconciliaos con Dios. Y fíjense que ya desde allí estamos marcándole al niño cuál va a ser el propósito de su vida. Hermanas, el papel de las mujeres no es inferior al de los varones. De hecho, es mucho más delicado, porque nosotras como mujeres tenemos que criar a los hijos de los varones. ¿Eh? Ellos van a formar embajadores, sí, pero en su casa tienen hijos. Y a esos hijos, ¿quién los forma espiritualmente? La mamá. Así lo dicen los proverbios. Hijo mío, no deseches la enseñanza de tu padre, o como dice, atiende a la enseñanza de tu padre y no deseches la dirección de tu madre. El papá dice qué, la mamá dice cómo y supervisa y evalúa y corrige, ¿sí? Y disciplina para que ellos hagan. Entonces, el varón necesita de nosotros, así la iglesia necesita de nosotras para criar a sus niños, a sus jóvenes, ¿sí? Allí debemos estar las hermanas. Cuando porque tienden a hacernos menos, dicen, no, ustedes nada más se reúnen a platicar. No, hermanos, no. Tenemos el plan Obreras, que es una escuela para formar misioneras. Si ustedes lo ven, es un programa para formar misioneras. Y ahí está. Entonces tenemos que darle fuerza, hermanos. Tenemos que darle fuerza a eso. Yo les voy a contar algo. Así les voy a contar un chisme. No, no es un chisme. Es algo que me sucedió. En nuestra iglesia, hubo un momento en que les digo que nos decían, ustedes están en vías de extinción. Ay, pues ustedes digan lo que quieran, pero nosotros no dejamos de reunirnos, ni dejamos de trabajar, ni dejamos de disfrutar el trabajo del Señor. Llegó un momento en que un hermano era presidente no es cierto, era encargado de los embajadores del rey. Y a él le encomendaron revisar el manual de los embajadores del rey. Comenzó a patinar. Entonces vino conmigo, me dice, hermana, tengo que revisar este manual, ayúdame. Digo, sí, te ayudo. Sí, ayúdame. Ay, dime, no, le digo, el trabajo del Señor, ¿cómo crees tú? No, yo te ayudo, ¿qué vas a hacer? Yo lo voy a revisar. Pero luego dije, no, yo sí le voy a pedir algo. Y le dije a él, le digo, oye, pero ¿sabes qué quiero? Dice, ¿qué? Le digo que cuando entregues el manual revisado y te lo aprueben, tú menciones que la femenil, Marta y María de la Primera Iglesia Bautista de Saltillo, te ayudó a revisar. Solo quiero que digas eso, porque yo quiero que los hermanos en el país sepan que hay femeniles trabajando, que nos interesan los niños y que sí somos capaces de trabajar en bien de ellos. ¿Cómo ves?
Y me dijo, sí, hermana, sí. Digo, ¿de veras? Dijo, sí. Y hermanas, ellos cumplieron, hermanas. Entonces, ese manual, participamos nosotras como femenil. Yo personalmente estuve trabajando con el hermano Miguel Bernardino y en la convención que fue en Monterrey, que en el 150 aniversario de la primera de Monterrey, que fue la convención allí, el hermano Negrete fue a las reuniones plenarias, a las plenarias no, a las de la femenil, y el hermano hizo mención de esto, hermanas, y me regaló un pin de la Unión Varonil, que lo conservo con tanto cariño, porque, y le digo a mi hijo y a mi hija, ustedes tienen una mamá que también pertenece a la Unión Varonil. Mira, aquí tengo un pin que los hermanos me regalaron como miembro honorario. Fíjense. Entonces, hermanas, ellos no se han dado cuenta, pero nosotras tenemos que ayudarlos a que se den cuenta de que todo esto es una secuencia, que no es un programa aislado. Los embajadores llevan una secuencia y tienen una finalidad muy clara para que esto también le dé fuerza a los hermanos y les dé ánimo y les dé mucho gozo cuando ellos estén haciendo este trabajo. Sí, cuando ellos hagan este trabajo. Y hermanas, pues creo que estamos ya para terminar. Vamos a continuar el próximo lunes. El próximo lunes vamos a ver un poquito más a detalle esto de la inteligencia emocional y cómo vamos a manejar el fruto del espíritu. Pero yo quiero leerles un versículo que está en 1 Corintios 2, el verso número 14. Y dice así: doy gracias a Dios. Ay, no, esperen, es que estoy en el 1, es en el 2. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y voy a continuar. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y a cada quien, Él nos dio un trabajo. A los varones les dio uno. Ellos van a ser pastores y diáconos y van a hacer trabajo muy duro. Pero nosotras vamos a ser misioneras, vamos a ser evangelistas, como las hijas de Felipe el Evangelista. Vamos a ser maestras, vamos a ser consejeras. Vamos a ser las que les vamos a formar. De hecho, nosotras, sus mamás, pues, formaron a nuestros hermanos. ¿Sí? Sí. La mujer, dice el Señor en su palabra, hace al varón. Entonces, nunca nos sintamos menos. Nunca nos sintamos menos. Y si nos dicen que somos puras viejitas, nos dicen a nosotros, no, si hay jóvenes entre nosotras, si hay, por aquí está Sion, por aquí está Xiomara, por ahí la vi, pero tenemos jóvenes, pero antes éramos puras viejitas. Dicen, no, sí, así viejitas, porque vamos a conservar el espacio para cuando nuestras hermanas que ahora están trabajando y no pueden venir, estén jubiladas y tengan este espacio para seguir colaborando con el Señor. Con esto termino, hermanas. Dios no jubila. Amén. Con eso termino, hermanas. Que el Señor